Capítulo 07, Examen parcial. Kikyo Kushida se ajustó lentamente los auriculares y actuó como si estuviera escuchando música. Bueno. Parece que estaba siguiendo mis instrucciones. Necesito que hagas algo por mí. Sin embargo, no hables. Te atraparán de lo contrario. Si entiendes lo que acabo de decir, levanta tu mano izquierda hacia tu cuello. Mantener la boca cerrada mientras habla, también conocido como ventriloquia. Es bastante simple una vez que aprendes a hacerlo, y es increíblemente útil. Sobre todo para situaciones como estas. En este momento, solo soy otra persona que estaba sentada y almorzando sola. Incluso si Kushida me mirara cuando estoy hablando, no sabría que soy yo, ya que mi boca no se mueve en absoluto. Un método perfecto e infalible para evitar sospechas. La mente humana siempre trata de buscar la fuente del sonido con la visión. En la cafetería en este momento, había numerosos estudiantes charlando. No podría identificarme como el orador, ya que mi boca no se mueve. Kushida, que al principio parecía reacia, se llevó la mano izquierda al cuello, fingiendo quitarse el cabello. Aprobé a su señal y decidí continuar con el siguiente curso de acción. Ahora necesito que te muevas a tu izquierda, 2 mesas más abajo en la fila, le dije, dándole instrucciones simples y claras, y de repente encontrarás a un estudiante de último año que está comiendo una de las comidas gratuitas proporcionadas por la cafetería. Quiero que te acerques a él. No digas nada a partir de ahora. Kushida obedeció y caminó por la fila hasta el asiento al que me refería. Se detuvo frente al mayor y esperó a que yo hablara de nuevo. Entabla una conversación amistosa. Quiero que le preguntes sobre los documentos de práctica y cuestionarios parciales que había intentado en su primer año, y por cuánto está dispuesto a venderlos. Cita tu máximo como 10,000. Definitivamente intentará aumentar el precio y probablemente se detendrá en alrededor de 30,000. Regateé un poco e intenté negociarlo a 20,000. Máximo 25,000. Te transferiré los puntos más tarde. Kushida pareció entender a lo que me refería y se acercó al mayor. El estudiante de último año miró a Kushida mientras se acercaba. Trata de atraer tu oferta mirando su comida, dije, di algo como, eso definitivamente no se ve sabroso. Senpai. Me preguntaba si podría hablar contigo un rato. ¿Qué negocio puede tener un Koei conmigo? Informó el mayor. Podía oírlo por el altavoz de Kushida. Solo quería decir que esa comida no se ve muy deliciosa, ¿verdad? El estudiante de último curso entrecerró los ojos. ¿Cuál es tu punto? Estaba diciendo que podríamos tener un trato, senpai. Estoy seguro de que tendrás tus documentos de preguntas de práctica y de mitad de periodo de tu primer año contigo. Puedo comprártelo por una cierta cantidad de puntos privados. El estudiante de último año pareció considerar la oferta. ¿De cuánto estamos hablando aquí? Alrededor de 10,000. Demasiado bajo. No puedo bajar de 30,000 puntos. Pude ver el cambio de expresión de Kushida, por solo una fracción de segundo, asombro y asombro, por cómo había predicho exactamente qué precio cotizaría el señor. Sin embargo, ella continuó negociando con el senpai. 30,000 puntos es demasiado. 15,000 es el máximo de puntos que puedo ofrecer. Cualquier cosa por encima parece ser un desperdicio para mí, senpai. También necesitas los puntos, ¿verdad? No puedes esperar convertir esto en un trato unilateral. Kushida era inteligente. Ella lo estaba incitando en el camino correcto. Solo un poco más, y lo concedería. 25,000 puntos. Tómalo o déjalo. 20,000 puntos. Por favor, senpai. Con eso, Kushida usó su as. Se movió hacia adelante sobre la mesa y se inclinó un poco hacia el estudiante de último año, haciendo alarde de sus curvas y usando sus ojos de cachorrito, los mismos que había usado cuando me pidió mi número. Una combinación mortal para sacar niveles astronómicos de testosterona obediente. Bien.
20,000 puntos, finalmente estuvo de acuerdo el señor. Los dos se dieron la mano y Kusida le dio su número al estudiante de último año. Espero que este trato permanezca entre nosotros. No puedo permitir que se difundan rumores de que he estado involucrado en tales intercambios monetarios con mis estudiantes de primer año, agregó, como advertencia final. Por supuesto, senpai. Muchas gracias. Intervino Kusida. Como guinda del pastel, puedo esperar que la clave de respuesta de ambos trabajos también se incluya en la mezcla. Eso parece justo. Agregaré las claves de respuesta también. Te las enviaré por la noche. Con eso, Kusida transfirió 10,000 puntos al estudiante de último año, y los 10,000 puntos restantes se transferirían una vez que Kusida hubiera recibido todos los documentos. Después de despedirse de su mayor, Kusida se fue. Buen trabajo. Quiero que me envíes una copia de todos los papeles que recibas de él para mí, le dije. Con eso, terminé la llamada. Kusida miró a su alrededor en la cafetería, con la esperanza de ver quién la había llamado. Sin embargo, eso sería imposible, y se encogió de hombros y corrió para unirse a su grupo de amigos. Sonreí ante mi eminente victoria. Kusida sería una parte indispensable de la clase de más adelante. Puede que tenga el corazón de un demonio, pero incluso los demonios pueden ser domesticados si se los maneja adecuadamente. Fue una sorpresa lo bien que funcionó. Yo acababa de enviarle la grabación que había tomado el otro día. Me aseguré de no editar las partes en las que bajaba corriendo las escaleras, o cuando Ayano-Koji-kun hizo su última pregunta. Estos puntos eran prueba de que Ayano-Koji no era la persona que le había enviado la grabación. No quería que una persona inocente estuviera involucrada en esto. Terminé mi almuerzo y me dirigí a las clases de la tarde. Pero antes de eso, recibí mensajes de Kusida que contenían todas las hojas de respuesta. Perfecto. Le daría un buen uso a esto. Me había dado cuenta de muchas cosas en las últimas 2 semanas sobre los exámenes parciales. Después de revisar los papeles que Kusida me había enviado, me di cuenta de que todas las preguntas de la prueba de práctica que habían recibido nuestros mayores eran exactamente las mismas que las de la prueba sorpresa que tuvimos el otro día. Incluso para matemáticas. Cada número era el mismo. Este fue un gran descubrimiento. Estaba un 70% seguro de que las preguntas de mitad de periodo serían las mismas que las preguntas de mitad de periodo del último año. Sin embargo, todavía no podía filtrar esto a la clase. Si los idiotas como Ike, Yamauchi y Sudo se enteraran de esto, definitivamente dejarían de estudiar y tratarían de abarrotar todas estas respuestas. No podía permitir eso, en caso de que estas mismas preguntas no aparecieran en el examen parcial. En cambio, esperaría. Haría que Kusida distribuyera este documento 2 días antes del inicio de los exámenes parciales. De esta manera, al menos el idiot trio habría terminado de estudiar la mayor parte del plan de estudios y tendría menos posibilidades de reprobar si no se repetían las mismas preguntas. Hubo otro descubrimiento muy importante que hice el otro día también. Era la calificación aprobatoria de la prueba sorpresa. Después de haber tomado la foto que contenía todos los puntajes de los estudiantes de nuestra clase de Orikita-san, había estado tratando de encontrar una relación entre el puntaje de aprobación y las notas obtenidas por cada alumno. Al principio, mis intentos resultaron inútiles y no pude encontrar ningún tipo de algoritmo que determinara el puntaje de aprobación. Sin embargo, un análisis más detallado me llevó a descubrir que el puntaje de aprobación era la mitad del puntaje promedio de la clase, redondeado al 0 más cercano. Tenía perfecto sentido, cuando lo pensaba. Eso explicaría por qué la clase B obtuvo un puntaje de aprobación más alto que nosotros, ya que tienen más estudiantes dotados académicamente en su clase, lo que automáticamente aumentaría el promedio y, por lo tanto, el puntaje de aprobación para ellos. Pero ahora que había descubierto esto, había una manera muy simple de evitar la expulsión. Todo lo que teníamos que hacer era reducir la puntuación media. Si redujéramos nuestros propios puntajes personales reteniéndolos durante los exámenes parciales, definitivamente reduciría el puntaje promedio de la clase en una cantidad considerable. Pero no sería un gran cambio como tal.
Incluso si pido a Yosuke y Chiaki que me ayuden con esto, no sería suficiente para reducir el puntaje de aprobación en una cantidad que resultar beneficioso para Sudo-kun y similares. Una idea que me vino a la cabeza fue que todos sacaran 0 en todas las materias, pero eso significaría que incluso un traidor en la clase podría aumentar el puntaje promedio y, como resultado, todos en la clase serían expulsados. Entonces, definitivamente esta no era una opción. Otra cosa que me molestaba era si existía algún tipo de evaluación personal en la escuela para juzgar los méritos individuales. Si, digamos, Yosuke obtuvo deliberadamente un 50% en los exámenes parciales, se reflejaría en otro lugar que no sea en los puntos de clase. Digamos, en algún lugar como registros personales de Yosuke Hirata, o algo así. Creo que lo haría. Así funcionan todas las escuelas, menos esta, claro. Sin embargo, no podía descartar por completo la posibilidad de que no se hiciera el reconocimiento individual y la puntuación. Si lo fuera, obtener una puntuación más baja tendría un impacto negativo en la carrera personal de un estudiante. No podía arriesgarme a que Yosuke se involucrara en algo así solo por reducir el puntaje promedio en una cantidad exigua. Había otro método para asegurar que Sudo y los demás no fueran expulsados, pero aún tenía que confirmar su validez. Era demasiado arriesgado como una opción potencial, pero si llegaba el momento, tendría que considerarlo. Mi teléfono vibró en mi cama, indicando una notificación de mensaje no leído. El mensaje era de Chiaki, quien había accedido a ayudarme a bajar el puntaje promedio de la clase. Inmediatamente recibí otra notificación de Yosuke, diciendo que también estaría dispuesto a bajar su puntaje personal. Confirmé el plan. Tal vez debería ir a tener una charla con Orikita-san también. Ella sería la más informada sobre el progreso del Idiot Trio, y tendría sentido hablar con ella y calcular cuánto se debe reducir el promedio para que este plan realmente funcione. Estaba empezando a sentirme bastante somnoliento, así que apagué mi teléfono y me fui a dormir. El examen parcial era en 2 días, y era hora de que Kusida distribuyera los cuestionarios de muestra que había adquirido del señor. Le había enviado un mensaje anoche, pidiéndole que actuara como si fuera ella quien había recogido los cuestionarios del estudiante de último año. Ella me había enviado una respuesta descarada, diciendo que yo fui la que recogió los papeles. Una forma muy educada de hablarle a una persona que ni siquiera conocías. Parecía haber descubierto que lo que había escrito podría usarse en su contra como otra prueba de su doble personalidad, y rápidamente borró el mensaje antes de que tuviera la oportunidad de tomar una captura de pantalla. Maldita sea. Me dirigí a la escuela sin más interrupciones y me senté en clase. Chawashira Sensei caminó de la misma manera que siempre y continuó con su plan de estudios. Las clases se estaban volviendo anormalmente aburridas. Ya sabía todo lo que se enseñaba en clase. Estaba tomando notas solo por el bien de los puntos de clase, nada más. Otra razón fue que no quería correr el riesgo de que la gente ojee mi cuaderno y no encuentre notas. Sería perjudicial para mi estado de retención. Tenía que encontrar algo más que hacer durante la clase, o me moriría de aburrimiento. La clase finalmente terminó por el día, y todos ya tenían prisa por regresar a los dormitorios o la biblioteca para las sesiones de estudio. Hablando de eso, mi grupo estaba en una posición estable y estaba seguro de que todos podrían obtener una calificación aprobatoria. Sato-san especialmente había mostrado una gran mejora en matemáticas. Todos podrían quedarse en clase por unos minutos. Esto no llevará mucho tiempo, finalmente habló Kusida. Koenji, sin embargo, no prestó atención a la declaración y procedió a salir de la clase, moviendo su magnífico cabello de caballo al salir. Reuní minuciosamente los exámenes parciales que se entregaron a nuestros estudiantes del último año el año pasado. También tengo copias impresas para todos en clase para que todos podamos obtener una buena puntuación en nuestra clase, para que todos podamos obtener buenos resultados en nuestros exámenes parciales. Toda la clase vitoreó a Kusida y ella distribuyó los documentos de muestra a todos en la clase. ¡Wow, Kusida-chan, eres un ángel! ¿Qué haríamos sin ti? Todos obtendremos buenos puntajes en nuestros exámenes parciales ahora. Fueron las principales declaraciones que pude distinguir del multitud. Sin embargo, noté algo raro en Ayano Koji.
Por lo general, es el que tiene una cara inexpresiva. Sin embargo, pude ver que había un poco de molestia en su rostro. No entendí por qué sería eso. Primero lo atribuí al hecho de que él también conocía el secreto de Kusida, pero no parecía ser el tipo de persona que se dejaría influir por la popularidad ilegítima de otras personas. No pude descifrar el motivo detrás de esta expresión, lo que me tenía un poco confundido y me volvió más sospechoso y cauteloso con este hombre. Sabía que Ayano Koji era diferente. Pero podría no preguntarle directamente por él, como había hecho con Chiaki. No era del tipo que me daba una respuesta directa, y tampoco creía que me la daría. Estaba usando a Kusida también. Eso parecería muy improbable, pero no pude eliminar esa amenaza. Sin embargo, Kusida estaba actuando de acuerdo con mi plan. Todo iba sobre ruedas como lo esperaba. Yo estaba pensando demasiado en cada pequeño detalle, o Kusida había estado ignorando a Ayano Koji hasta cierto punto. Parecería más probable que Kusida fuera el que controlaba a Ayano Koji. No tenía ninguna evidencia de la verdadera personalidad de Kusida, pero Kusida todavía tenía sus huellas dactilares en su uniforme. Las cosas no parecían coincidir en este momento. Estoy seguro de que lo haría muy pronto. El tiempo responde todas las preguntas. Creía firmemente en esta cita. La paciencia es una virtud severamente subestimada. Después de agradecer a Kusida por los cuestionarios de muestra, me dirigí a la biblioteca para discutir y resolver el documento junto con mi grupo de estudio. El día de los exámenes parciales, finalmente había llegado y tenía mucha confianza en mi grupo de estudio. Habíamos pasado días revisando todos los temas difíciles y habíamos resuelto todo el cuestionario el otro día. Estaba seguro de que todos pasarían. Incluso Sudo parecía más confiado que antes. Parece que Horikita había hecho un buen trabajo martillando información en su grueso cráneo. No había hecho ningún contacto con Kusida desde que ella distribuyó los papeles, y yo tampoco. No había razón para hacerlo, después de todo. Los papeles fueron distribuidos por Sensei cuando el reloj marcó las 8. 5 asignaturas de 100 puntos cada una, para un total de 500 puntos. Pensé en cuánto debería obtener por materia. No podía bajar demasiado, o sería muy sospechoso. Obtuve un 80 en la prueba anterior, por lo que tendría sentido obtener un poco más bajo que eso. 65, 70 parecía un segundo golpe. No debería 65, 70 parecía una buena apuesta. No bajaría mucho el porcentaje, pero valía la pena intentarlo. Le di la vuelta al papel y examiné las preguntas. La mayoría de las preguntas procedían del propio documento de muestra. Pude escuchar pesados suspiros de alivio en la clase, y todos comenzamos a escribir el examen. Hombre, eso fue tan simple. Creo que podría obtener como un 101. Dijo Ike después de que hubiéramos terminado de escribir todas las pruebas. Sí, pero todo es gracias a Kusida-chan. Casi todas las preguntas eran de ese periódico antes. Intervino Yamauchi. Sí, definitivamente es todo ella. Gritó Sotomura, o mejor conocido como profesor. Mientras los chicos cantaban canciones de elogio para Kusida, escuché una conversación entre Horikita y Sudo, que no tenía planeado. Inglés, era. Salió bien. Seguro. Puedes contar conmigo. Dijo Sudo con bastante vacilación, tratando de adoptar una pose frente a Horikita. Ayano Koji también estaba escuchando la conversación. Bueno, después de todo lo que hicimos, solo podemos esperar lo mejor, dijo Horikita, hicimos lo mejor que pudimos. El resto depende de los puntajes que obtengamos la próxima semana. Con eso, Horikita dejó la clase, dejando atrás a Sudo, y Ayano Koji hizo lo mismo. La cercanía de Horikita y Ayano Koji también había sido una de las principales causas de mi sospecha, ya que Horikita nunca interactuaba con nadie más en clase, pero ese era un pensamiento para más adelante. Parecía que Sudo no había escrito bien su examen de inglés. Capítulo 08, Ken Sudo. La clase estuvo animada y todos decidieron tomarse un descanso de las agitadas 2 semanas que tuvieron y tomarse las cosas con calma durante unos días.
Fue sorprendente que Ike, Yamauchi, Sotomura, Sudo y Miyamoto, todos con un coeficiente intelectual por debajo del promedio, estuvieran seguros de las respuestas que habían escrito en sus guiones. Los cuestionarios de muestra seguramente habían hecho su trabajo. Hablando de eso, estoy seguro de que Kusida estaría empeñada en tratar de descifrar la identidad de su acosador secreto. Tendría que pasar desapercibido por un tiempo. También me di cuenta de que probablemente instalaría algún tipo de software de identificación de ID de la base de datos de la escuela. El hecho de que lo haya usado con ella le daría una señal de que si hay una forma de ocultar tu número de teléfono, definitivamente también hay una forma de revelarlo. Tendría que asegurarme de no volver a hacer ningún contacto oculto ilícito con ella. Sería necesaria una confrontación directa en un futuro próximo. Mientras tú ves su grabación de audio sobre mí, posiblemente no podría hacer nada. Kusida era una persona que deseaba popularidad. Ella era el polo opuesto de Chiaki, quien trata de pasar desapercibido. Ella desea fama, amigos, confianza y secretos. Esta era una conclusión sólida a la que había llegado después de analizar su comportamiento. Escuchar a un extraño a través de auriculares y cumplir sus órdenes, sin hacer una sola pregunta, solo para proteger su secreto, era algo que solo una persona que valoraba mucho su estatus social haría. Aunque hay varios aspectos de su actitud que todavía no entiendo, este fue el resumen que había reunido. Estaba dispuesta a cualquier cosa para proteger su secreto. Esto volvería a morderla por detrás, y esto es algo que puede usar para manipular a Class Angel. Este pequeño experimento social de reunir cuestionarios era solo para probar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Ahora que tuve una idea justa, puedo comenzar a sentar las bases para ciertos planes que tenía en mente. ¿Cómo salieron los papeles, Ren? Me di la vuelta para ver a Hirata mirándome con una sonrisa confiada. Ya había preparado mi respuesta para esta pregunta. Se vería feo si me jactara de hacerlo bien, pero terminé con un 65. No estoy seguro de haberlo hecho muy bien, hubo algunas preguntas que no entendí en el trabajo. Dediqué bastante tiempo al grupo de estudio, así que no tuve tiempo para hacer mi propio autoestudio. Yo dije, ¿cómo es eso? Pensé que serías uno de los máximos goleadores esta vez. Hirata tenía una mirada de preocupación grabada en su rostro. No te preocupes por eso, le dije, dándole una palmadita en el hombro, todo está bien. Quiero que todos los demás obtengan buenos puntajes. Tenemos que hacer lo que podamos por el bien de la clase. Hirata, aunque un poco inflexible, estuvo de acuerdo conmigo de mala gana y me agradeció toda la ayuda que le había ofrecido al grupo de estudio. Kagami-kun. Gracias por ayudarnos. Todos pudimos hacerlo bien gracias a ti. Inogashira-san, Sato-san, Onodera-san y, he aquí, Matsushita-san. Me alegro de haber podido ayudar, sonreí y respondí. Antes de que la conversación pudiera alargarse más, me colgué el bolso al hombro y me expulsé de la conversación. Día después de los exámenes parciales. Chabashira, Saepov. Hubo un suave golpe en la puerta de la sala de profesores. Chie se levantó de su asiento para abrir la puerta. La puerta se abrió, revelando a un estudiante de mi clase, Ren Kagami. Buenas tardes, sensei. ¿Es posible hablar contigo un rato? Tengo algunas preguntas sobre la clase, dijo Kagami con una respetuosa reverencia. Arasae-chan, no sabía que tenías chicos tan lindos en tu clase. Oye, ¿cómo te llamas? Soy Chie Shinomiya, maestra de clase B. Entonces, debes ser realmente popular en tu clase. Estás saliendo. Hubo un fuerte golpe cuando lancé mi portapapeles en el trasero de Chie. Oh. No tenías que golpear tan fuerte, Sae-chan, dijo Chie, masajeando su trasero. Lo hice. No puedo permitir que le hables a los estudiantes de mi clase de esta manera. Debes mantener la dignidad y el respeto que tenemos los maestros en ANS. Ok, lo entiendo. Entonces, los dejaré a ustedes dos para que hagan lo suyo, y con eso, Chie me empujó fuera de la puerta y la cerró detrás de ella. Kagami siguió mirando a la puerta cerrada, estupefacto ante el descubrimiento de tal profesor en el campus. Déjala en paz, Kagami, comencé, ¿qué preguntas tenías?
Kagami miró hacia la puerta por última vez y una expresión seria apareció en su rostro. En realidad Sensei, tiene algo que ver con el sistema de puntos que respalda nuestra escuela. Tengo ciertas dudas al respecto. Soy todo oídos. Continúe por favor. El primer día de clases, Sensei, cuando nos presentó por primera vez el sistema de puntos, hubo una declaración que me hizo pensar un poco. Usted dijo: cualquier cosa dentro de los terrenos de la escuela está disponible para comprar a través de puntos privados. ¿Es eso correcto, Sensei? Podía ver hacia dónde se dirigía este chico. Sí, de hecho. Dije eso. Pero, ¿cuál es tu pregunta, Kagami? ¿Puedo comprar cualquier cosa en la escuela? Por ejemplo, si estuviera a punto de ser expulsado, podría revocar mi expulsión, dado que tengo suficiente número de puntos privados. O digamos, si reprobé mi examen parcial, podría comprar marcas para mi trabajo con puntos privados. He visto a varios estudiantes a lo largo de todos los años de mi enseñanza hacerme varias preguntas sobre el sistema de puntos. Pero solo un puñado de ellos ha usado sus puntos para comprar algo tan abstracto como marcas o un boleto para cancelar la expulsión. Kagami me tenía sorprendida, pero no fue el primero. Creo que puedes, Kagami, respondí. Lo que dije ese día era cierto, puedes comprar cualquier cosa en los terrenos de la escuela, siempre que tengas suficientes puntos privados para hacerlo. ¿Por qué me haces esa pregunta? ¿Tienes miedo de haber reprobado los exámenes parciales? Podría decirlo, Sensei, respondió con indiferencia. Sin embargo, no deseo divulgar más información sobre ese tema. Gracias por responder a mi pregunta, Sensei. Definitivamente será útil. Con eso, Kagami se despidió y salió de la sala de profesores. No pude evitar sonreírle al chico que se marchaba. Él fue la segunda persona hoy, después de Ayano Koji, en venir a verme y hacerme la misma pregunta. La posibilidad de que esos dos trabajaran juntos encendió algo en mí. Tal vez la clase no era solo una quimera después de todo. Pasaron 2 días en un abrir y cerrar de ojos, y los tan esperados resultados de los midterm papers ya estaban disponibles. Todos ya estaban en clase, incluso Sudo. La atmósfera tensa de la clase parecía volverse más pesada, y se calmó un poco cuando nuestro Salvador Kushida les aseguró a todos que les había ido bien en los exámenes. Chabashira Sensei había entrado con una mirada sombría en su rostro, y podía escuchar a Ike tragar saliva desde más de 7 bancos de distancia. Sé que todos han estado esperando esto. Así que no perderé más tiempo. Con eso, Sensei sacó el cuadro que contenía todos los resultados y lo colgó en la pizarra para que todos en la clase lo vieran. Todos nuestros ojos quedaron instantáneamente pegados a la pantalla. Las expresiones en clase pasaron de tensas a preocupantes y finalmente a relajadas. Vamos Goro. Todos pasamos. Sudo dejó escapar un fuerte aullido, y toda la clase comenzó a respirar profundos suspiros de alivio y charlaron con entusiasmo. Chiaki y yo, por otro lado, ya habíamos calculado el promedio de la clase. Bajar nuestras puntuaciones no había sido suficiente. Casi instantáneamente, Chabashira Sensei sacó un marcador rojo, que tomó por sorpresa a toda la clase, y procedió a dibujar una línea roja en la hoja de resultados. Justo sobre el nombre de Sudo. ¿Qué demonios? ¿Qué significa esto, Sensei? Aprobé el examen. Sudo comenzó a aullar frenéticamente. Desafortunadamente, no hiciste Sudo. El puntaje de aprobación esta vez fue de 42 puntos. Obtuviste 41 puntos en tu examen de inglés. Desafortunadamente, Sudo, reprobaste el examen. Te veré en la sala de profesores después de este periodo para finalizar los detalles de tu expulsión. También necesito un tutor legal a tu lado. Espera, ¿qué? ¿Cómo puede cambiar repentinamente el puntaje de aprobación? Sudo trató de razonar con Sensei. Sí, Sensei, ¿cómo podemos simplemente aumentar el puntaje de aprobación de la última prueba? ¿No es eso injusto? Hirata fue quien intervino esta vez. Me he dejado claro. El puntaje de aprobación cambia cada examen. El puntaje de aprobación, de hecho, es la mitad del puntaje promedio de toda la clase. Fue lo mismo durante el último examen también. El puntaje promedio de la clase esta vez fueron 42.
Por lo tanto, has fallado, Sudo, y serás legítimamente expulsado de la escuela secundaria de educación avanzada, dijo Sensei, sin rastro de vacilación o remordimiento en su voz. Sudo se dejó caer en su silla, tratando de contemplar la situación. Incluso Ike y Yamauchi, sus amigos más cercanos, no pudieron encontrar las palabras adecuadas para consolarlo. Horikita, por otro lado, estaba escribiendo algo en una hoja de papel y luego levantó la mano. Sensei, el puntaje promedio del último examen fue 31,2, y el decimal se eliminó para convertirlo en 31. El promedio esta vez es 41,8, ¿no debería ser el puntaje promedio 41 después de eliminar el decimal? Me encogí un poco ante este fracaso de un esfuerzo por detener la expulsión. Era obvio que no se había quitado el decimal, de hecho, el puntaje se redondeó al cero más cercano. Chabashira Sensei dio la misma explicación, nítida y clara, y Horikita volvió a sentarse en su escritorio, ya que no tenía más cartas que jugar para salvar a Sudo. Me giré para mirar a Chiaki, y ella me dio una mirada que parecía decir: parece que eso no funcionó. Asentí y miré hacia el frente. Parece que tendríamos que usar puntos, después de todo. En medio del pánico que se había desatado en la clase, pude escuchar ciertas voces, que decían, aunque es bueno que se haya ido, sí, lo hace más fácil más adelante, mejor deshacerse del peso muerto. Estaba horrorizado por el comportamiento de nuestros compañeros de clase, pero más importante aún, por su falta de visión y percepción para ver los talentos de Sudo. Era una persona fuerte y el mejor de nuestra clase en los deportes. Si alguna vez hubiera un evento en el que los deportes fueran el foco principal, Sudo sería sin duda nuestro activo más importante. Con eso en mente, me puse a seguir a Chabashira Sensei. Azotea de la escuela. Chabashira, Sae. Puff. El viento en mi cabello pareció alejar todas mis preocupaciones por una fracción de segundo. Saqué mi fiel cigarrillo de mi bolsillo y procedí a encenderlo. Parece que estoy esperando demasiado de esta clase de defectos. No pudieron descifrar el procedimiento de puntaje de aprobación a tiempo. Esperaba que Ayanokoji o Kagami lo descubrieran, pero eran bastante introvertidos y reservados, negándose a participar en las actividades de clase. Eligieron deliberadamente ocultar sus talentos. El peor defecto de todos. Oí que se abría la puerta de la azotea y entraba un alumno de mi clase. No me di la vuelta porque sabía quién era. Sensei, véndame un punto de prueba para el trabajo de Sudo. No pude evitar reírme por lo bajo. Se había reducido a esto después de todo. La clase de hecho estaba comprando puntos de prueba de su maestro ahora. ¡Qué maduro! ¿Sabes cuánto costaría uno? Es bastante caro. No me importa. Si está dentro de mis límites, lo pagaré. 100.000 puntos. Te venderé un marco y salvaré a Sudo de una expulsión inminente. Eres muy cruel, Sensei. Tómelo o déjelo. El chico permaneció en silencio y finalmente escuché que la puerta se abría de golpe, esta vez revelando a Horikita Suzune. Ayanokoji-kun, ¿qué haces aquí arriba? Preguntó bruscamente. Le pedí a Sensei que me vendiera un punto por el trabajo de Sudo. ¿Estás dispuesto a dividir la cuenta? Después de negociar con Horikita, ella y Ayanokoji desembolsó 50,000 puntos cada uno de sus puntos privados, y procedió a comprar un punto de prueba para Sudo. Después de completar la compra y obtener la seguridad de que Sudo ya no sería expulsado, abandonaron la azotea para regresar al salón de clases. Me volví y comencé a fumar por segunda vez. Kagami no había venido después de su reunión conmigo en la sala de profesores. Me pregunto por qué. No puedo creer que no pude encontrarla. Estando justo en el banco delantero de la clase, me perdí a donde se había ido Chabashira Sensei. Ya había visitado la sala de profesores, solo para ser bombardeado por la maestra de aula de la clase B, Chiyoshi Nomiya. Después de una larga conferencia sobre por qué 2 veces con 2 profesores es de mala educación, perdí toda mi voluntad de buscar Sensei y me fui para volver a clase. Había desperdiciado 15 minutos de mi tiempo, y ya no tenía sentido buscarla. Ayanokoji y Horikita tampoco estaban en clase. Creo que les dejaré esto a ellos. Si había una persona en la escuela que podía entender y comprender lo útil que sería Sudo para el futuro de la clase, era Suzune Horikita.
Si ella no entendió esto, me veo obligado a decir que nuestra clase no tiene futuro. Sin embargo, Ayano-Koji sigue siendo una existencia misteriosa para mí. No puedo precisar por qué, pero sentí que él era alguien que definitivamente necesitaría para llegar a la clase A. Y por lo general nunca me equivoco. Continuará.